todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de Ximénez de Cisneros. Desde la Sociedad de Iniciativas Culturales tenemos el placer de presentaros a Santiago García Orrigan, cuya trayectoria combina de manera muy interesante el ámbito académico, la ingeniería y la alta competición. Santiago es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y completó su formación con un máster en Motorsport Engineering en la Oxford Brookes University, una de las instituciones de referencia en el mundo del automovilismo. En el plano profesional ha desarrollado su carrera en un entorno altamente exigente como es la Fórmula 1, donde trabaja como consultor, aplicando conocimientos avanzados de aerodinámica y simulación. Actualmente es también Senior Manager en Dassault Systems, compañía líder en software de ingeniería y simulación, lo que le sitúa en la intersección entre la tecnología más puntera y la industria. Además, compagina su actividad profesional con la docencia, siendo profesor de aerodinámica y mecánica de fluidos computacional en el Motor and Sport Institute, formando a futuros ingenieros en un campo tan especializado como el del automovilismo. Pero si hay algo que hace especialmente significativa su presencia aquí hoy, es que Santiago también fue colegial mayor de nuestro Cisneros. Por eso, su experiencia no es solo la de un profesional de éxito, sino también la de alguien que ha recorrido un camino que muchos de los que estamos aquí esperemos que estemos comenzando. Sin más, os dejo ya con Santiago. La ponencia de hoy se titula De Cisneros a la Fórmula 1, el camino que no sale en los apuntes. Muchas gracias. Bueno, Bea, muchas gracias por la introducción y nada, quiero daros las gracias obviamente por la invitación y sobre todo a Mar, Laura, Bea y Dani por la organización de esto y sobre todo por tenerme aquí. Como buenamente decía Bea, hace relativamente poco, o a lo mejor no tanto, depende de cómo lo mires, para mí fue ayer, ¿vale? Pero la realidad es que me fui de aquí en el 2012, ¿vale? La conferencia originalmente la iba a hacer con una persona con la que viví en el colegio mayor, con Gerardo Espeso Cano, colegial de ese infame pasillo que tenéis en el tercero de Cisneros. Vale, el problema es que al final Espeso no pudo venir, básicamente porque bueno, es ingeniero en Ferrari y Fórmula 1 en Italia, ¿vale? Está en la parte de motorización, en la parte de hibridación de baterías y están teniendo un comienzo de campeonato un poco interesante debido a la gran ventaja que tienen ustedes sobre el resto de los equipos, ¿vale? Inicialmente íbamos a hacer la conferencia en febrero, después me dijo que en esa fecha ni de broma. En marzo era cuando a lo mejor teníamos más posibilidades y desgraciadamente hace 2 semanas dijo que no podía venir por carga de trabajo y es una pena porque Espeso pues, se ha especializado justo en la parte que yo no controlo mucho, que es toda la parte de motorización y sobre la parte de potencia eléctrica. Lo hemos hecho una presentación muy buena, pero espero que lo invitéis para el año que viene, ¿vale? Y será solo de motores y baterías, además que es quizá lo más puntual en cuanto a tecnología. Ok, bueno, en cuanto a la presentación he traído un par de títulos alternativos. El primero es cómo lograr todo lo que te propones, en el sentido de que, bueno, la presentación, la primera parte la voy a hacer muy técnica, ¿vale? Quizá más pensado para ingenieros industriales y aeronáuticos que puedan querer desarrollar su carrera en un ámbito quizá un poco más técnico. Y la segunda sí que es más generalista para todos, en el sentido de que, efectivamente, hace 15 años estabais sentado, ¿vale? Y si hubieras dicho al Santi o al Orrigan, como me conocían en el colegio, de 21 o 22 años que iba a poder hacer alguna de estas cosas, pues la verdad es que os diría que ni de broma, que es imposible y que yo no podría hacer eso porque simplemente no sé, nunca he sido el mejor de la promoción en cuanto a resultados académicos, matrículas de honor en la carrera ninguno, en el bachillerato menos aún, ¿vale? Pero la verdad es que lo que sí que he visto tanto de mí como de algún antiguo que está aquí también, y algunos más que verán, es que si eres persistente con lo que quieres y tienes claro sobre todo lo que quieres, si le echas las ganas detrás, de verdad que se puede llegar a él. Por muy malas condiciones, por muy difícil que sea lo que quieras hacer, de verdad que se puede conseguir, ¿vale? Y es un poco el mensaje que quiero que os llevéis al final, ¿vale?
El otro título alternativo es otro antiguo Turras que viene a contar batallitas, ¿vale? Que era un poco también, las conferencias en nuestro día siempre traían a algo antiguo a contarte alguna historia, quizá a veces no tan relevante con el mundo industrial. Esto sí que quiero que sea también un poco relevante en ese aspecto, ¿no? Contaros un poco lo que os vais a encontrar en cuanto salgáis de aquí, que a algunos os queda muy poco, y a los que estáis aquí en vuestro primer o segundo año, cuando os deis cuenta vais a estar fuera también en el mundo real, ¿vale? Un poco mi trayectoria antes de nada, como bien decía Bea, bueno, yo estuve aquí en el cole 3 años, ¿vale? Hice la técnica de aeronáutica por aquel entonces, lo que sería equivalente al grado, me especialicé en aeronaves. Estuve en la Politécnica del 2008 al 2012, ¿vale? El primer año estuve en piso, desgraciadamente, y coincidencias de la vida, el año que estuve en piso pues no fue lo que más me convenció. No, estuve en piso porque no entré en ningún colegio mayor, básicamente porque pensaba que no iba a dar la nota para entrar en aeronáutica. Yo saqué un 7,5 en selectividad, o mi nota de corte era un 7,5 sobre 10, y la nota de corte para entrar ese año fue un 7,2, ¿vale? Sin ánimo de intentar presumir ni de sonar arrogante ni mucho menos, probablemente fui de las 10 peores notas de selectividad en cuanto a la gente que entró en aeronáutica, y fui de los primeros en acabar, y probablemente pues de mi promoción habrá alguno que tenga un trabajo igual de técnico interesante que yo, pero pocos, ¿vale? Al final, lo que os dije antes, es todo más cuestión de actitud y saber lo que quieres y ser persistente que ser el más listo o tener la mejor nota de corte o tener quizá una capacidad para ingerir conocimientos abismal, que también eso obviamente te va a ayudar mucho, pero no lo es todo, ¿vale? Entonces, cuando acabé el cole, efectivamente me fui a Inglaterra, ¿vale? O sea, perdón, cuando salí del cole me fui a Inglaterra a hacer un máster, me hubiera quedado aquí probablemente un año más, el problema es que si acabas la carrera no te puedes quedar aquí. Y me fui a Inglaterra a hacer el máster de Motorsport en Oslo Brooks, luego os contaré un poco lo que es hacer un máster en el extranjero, la diferencia entre el sistema educativo español contra Europa, etcétera, etcétera. Y eso un poco fueron los cimientos para mi camino profesional, ¿vale? Acabé eso y me tuve que volver a España, básicamente porque, os lo contaré un poco más adelante, cuando terminé el máster no había casi trabajo en Fórmula 1, acabé en el año 2013 y ese año quebraron 3 escuderías de Fórmula 1, HRT, el equipo español que estaba aquí en la Caja Mágica, Caterham y Marussia. Todos los tres equipos pequeños que había quebraron, entonces tienes de repente a 700, 800 ingenieros de Fórmula 1 con experiencia que necesitan un equipo donde poder trabajar, ¿vale? Entonces, tampoco me quería quedar en Inglaterra, eso ya os contaré un poco también por qué. Me vine a Madrid y encontré el primer trabajo que pude encontrar, que fue en Airbus, en la parte de gestión de proyectos. También os contaré un poco cómo fue eso y cómo entré ahí, y también cómo pude salir. Y luego, finalmente, la gran parte de mi carrera profesional la he desarrollado en el ámbito de la simulación, en particular la mecánica de fluidos computacional, que también os contaré muy por encima lo que es. Probablemente los aeronáuticos y los industriales tengáis una ligera idea de lo que es eso, pero para la gente que no, os explicaré lo que es la simulación e ingeniería también muy por encima. Y es donde he estado desarrollando mi carrera profesional los últimos 9 o 10 años. Entré en una startup que se llama NextLimit, ¿vale? Era bastante famoso porque ganaron un Oscar técnico por efectos especiales. Hacían simulaciones de fluidos y lo hacían en el ámbito de los efectos especiales. Luego abrieron una división de ingeniería, que es donde entré yo, ¿vale? Y ganaron el Oscar técnico porque básicamente, si habéis visto El Señor de los Anillos, perdonadme por el spoiler, cuando Frodo tira el anillo a la lava en la tercera película, la lava esa está hecho con el producto que había desarrollado NextLimit para simular fluidos. Charlie, la fábrica de chocolate, el chocolate de la factoría, pues no han derretido millones de litros de chocolate, es una simulación de fluidos por ordenador. Más ejemplos, la película española Lo Imposible, os sonará una ola, el tsunami que hubo en Tailandia, llega una ola gigante y arrasa todo, esa ola estaba hecho con producto de nuestra empresa también. Vale, luego hicieron una rama de ingeniería y fue donde entré yo, y básicamente unos años después nos compró una empresa que se llama Dassault Systems. Pregunta que os voy a hacer: ¿cuántos ingenieros aeronáuticos e industriales tenemos aquí en la sala? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Qué pocos. ¿Alguien conoce a Dassault Systems? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir lo que hace Dassault Systems? El CATIA, efectivamente. Vale, mi empresa hace la mayor
el producto más usado en cuanto a diseño por ordenador del mundo. Vale, básicamente, antes, hace 40 años, existía el oficio de delineante. Básicamente, cualquier pieza que un ingeniero quería fabricar, antes tenías a una especie de amago de arquitecto que se dedicaba a dibujarlo a mano, ¿vale? Y eso eran los planos que luego pasabas a fabricación. Y mi empresa, Dassault Systèmes, la empresa que nos compró, una empresa francesa, decidió empezar a aplicar todos los conocimientos de la asignatura de Ingeniería Gráfica, Dibujo Técnico, que para mí me parecía horrible, básicamente aplicar todos esos conocimientos de dibujo y matemáticas y trigonometría, aplicarlos a un programa de ordenador y el resto es historia. O sea, creo que estadísticas, el 90% de los componentes que se encuentran en un automóvil están desarrollados con el software que desarrolla nuestra empresa, ¿vale? Y si os imagináis eso a una escala mundial es muchísimo en cuanto a trabajo de ingeniería. En aviación más de lo mismo, el cliente lanzador de esto fue Boeing en su día, ¿vale? Y el resto es historia, ¿vale? Básicamente, cuando tienes un monopolio en cuanto a cómo se dibuja y se diseña algo en ingeniería, tienes una posición de mercado muy fuerte. A partir de eso empezaron a comprar productos de simulación, incluido el nuestro, y por eso he acabado ahí, ¿vale? Y luego, en mi tiempo libre, por llamarlo de alguna manera, soy profesor en un máster idéntico al que yo cursé en Inglaterra, el máster de automovilismo, aquí en Madrid, en la ciudad financiera del Santander. Hay un centro que se llama el Motorsport Institute, que es parte de la Francisco de Vitoria, en la que imparto aerodinámica y CFD, ¿vale? Y que es básicamente lo que he desarrollado en mi carrera profesional. ¿Por qué hago esto? Bueno, quizá porque en mi camino y en mi trayectoria, del que vamos a hablar hoy durante bastante tiempo, no tuve la suerte de que nadie me pudiese ayudar. No tuve nunca ningún referente, no había una persona que me sacara 2 o 3 años al que yo le pudiera pedir algún tipo de consejo en cuanto a tomar decisiones. Mismamente Espeso, el chico del que os hablo, Espeso hizo también aeronáutica en la especialización de motores. Acabó eso, estudió un máster en industriales de baterías y vehículos eléctricos, y cuando yo volví de Inglaterra me dijo: Santi, me gustaría también trabajar en la Fórmula 1 algún día, ¿y qué hago? Y yo: Espeso, tío, que yo he estado ahí 1 año y que tampoco te puedo ayudar. Entonces los dos, es una pena que estamos aquí los dos, pero los dos hemos tenido que forjar nuestro camino a base de prueba y error, en el sentido de que no hemos tenido nunca nadie que nos pudiera indicar o guiar, ¿vale? Entonces, una de las razones por las que yo me gusta dar clases, para que la gente, las nuevas generaciones, no tengáis que quizá pasar por la miseria o el desconocimiento que teníais que pasar por aquel entonces en cuanto a querer hacer algo y no tener absolutamente nadie a quien contactar para preguntar, ayudar, o simplemente, además, también, ¿quién estudia aeronáutica en la Politécnica aquí? Vale, me imagino que el profesorado que tenéis habrá un poco de todo, ¿no? Pero por lo general son gente que no tiene ningún tipo de contacto industrial. Es decir, el catedrático de matemáticas, no tengo ningún tipo de discusión, que será de las 50 personas en el mundo que más sabe matemáticas, ¿vale? Pero la aplicación de esas matemáticas y lo que veis en la carrera a luego lo que tenéis que hacer en el mundo real, cero, ¿vale? Y al final lo que importa, y yo es lo que vi cuando fui a Inglaterra, es que los ingleses, o la gente que viene de otros países o otras zonas del mundo, diría que los italianos, los españoles y los griegos, los latinos de aquella manera, ¿no? El sur de Europa, estamos, ¿cómo decirlo?, cargados por el mismo patrón, la misma piedra, que es una exigencia académica teórica gigantesca y luego poca aplicación en el mundo real. Aprendes un montón de cosas, pero luego cuando llegas a trabajar lo que tienes que saber utilizar, que son herramientas, mandar un correo electrónico, mandar un email bien estructurado a la gente con la que tengas que trabajar, y eso te enseñan en la carrera. Yo me gradué en la Politécnica sin saber diseñar, sin saber programar. Ya sé que fue hace mucho tiempo, pero tampoco hace tanto. O sea, la gente en Oxford Brookes lo primero que te enseñaban era a utilizar las herramientas que luego tienes que utilizar en la industria, ¿no? Y eso sí que veo que los alemanes, los ingleses, los franceses, los holandeses, toda la gente que viene de otras zonas de Europa, sí que hay una parte muy práctica en cuanto a la aplicación académica, ¿vale? Y eso lo he visto siempre quizá en el sistema educativo español. Entonces, bueno, desde este máster nosotros lo que hacemos es quizá todo lo contrario a lo que tenemos en la Politécnica, que tenéis en la Politécnica, que es un alto rango de profesorado que tiene experiencia industrial real, ¿vale? Todo el profesorado está trabajando en cosas relacionadas con el mundo del automovilismo,
con Fórmula 1, con alta ingeniería de coches, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es un poco mi trayectoria. Vale, entonces, ¿qué hago hoy y por qué me encanta mi trabajo? Porque os lo digo de verdad, que no cambiaría mi trabajo por absolutamente nada del mundo, incluso cuando me quieren fichar de otro lado. Perdóname que hay un par de notas que quiero asegurarme que digo cuando estoy en las diapositivas. Bueno, ¿por qué me gusta tanto a lo que me dedico? ¿Vale? Entonces, yo me dedico a la mecánica de fluidos computacional. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien quiere mojarse? ¿Algún ingeniero aeronáutico? ¿Algún ingeniero industrial? Simular el comportamiento de los fluidos en... Vale, muy bien. ¿Alguien quiere complementar algo más? Vale, básicamente es eso. Creo que lo pongo aquí. Vale, el CFD, mecánica de fluidos computacional, en inglés Computational Fluid Dynamics, es el uso de computadoras para simular y analizar cómo se comporta un fluido y su interacción con las superficies que nos rodean, ¿vale? Entonces voy a decir, ¿qué es esto de la mecánica de fluidos? ¿Quién me quiere contar qué fluidos están presentes ahora mismo en esta sala? Y esto no es una pregunta para ingenieros. Tened en cuenta que un fluido es un gas o un líquido, ¿vale? ¿Qué gases o líquidos están aquí presentes en esta sala ahora mismo? Oxígeno, ¿vale? O sea, hay aire. Estamos respirando aire, tenemos ahí un aparato de aire acondicionado que no sé si está funcionando, porque si estuviera funcionando estaría lanzando aire. ¿Qué más? Agua. ¿Agua? ¿Dónde? Vapor. Bueno, sí. Hay una jarra de agua que si decido llenar el vaso es una dinámica de un fluido. ¿Algo más? Vosotros mismos, vuestros cuerpos humanos, ¿vale? Estáis latiendo hemodinámica, estáis latiendo sangre en cada pulsación que tenéis por minuto, espero, ¿vale? Estáis respirando aire, igual que estáis ingiriendo aire para adentro, lo estáis echando para afuera. Entonces, la dinámica la mecánica de fluidos computacional se dedica a modelar absolutamente todo lo que puede ser eso con un ordenador. Y me vais a decir, ¿y para qué carajo quieres hacer eso? ¿Por qué no lo haces y ya está? Bueno, os voy a poner unos ejemplos primero. Esto de aquí es un dron, ¿vale? Es un trabajo que hicimos, bueno, que hice para la NASA hace bastante tiempo, en realidad, hace 8 o 9 años. ¿Vale? Aquí tenéis la tecnología funcionando. ¿Vale? Vais a decir, joder, qué problemas tan chulos, ¿para qué vale esto? Bueno, a nivel de ingeniería, ¿para qué sirve? Tenemos el dron, tenemos las palas, ¿vale? Y básicamente las palas están girando y están moviendo el aire alrededor, ¿vale? Coloreamos el movimiento de ese aire con un campo, en este caso es el campo de la vorticidad. Espera, tengo un punto láser, ¿vale? ¿Qué es lo que... Esto no va, esto. Si lo cojo al revés, claro que no va a ir. ¿Vale? ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Y aquí también, ¿vale? Aquí tenemos un plano de corte justo en la zona de las palas que indica las velocidades que están ocurriendo alrededor de la pala, ¿vale? Habría otro campo que sería interesante, que es ver las presiones o las velocidades del aire sobre el propio dron o la propia pala, ¿vale? Vais a decir, joder, Santi, pues qué vídeos más chulos me enseñas. Efectivamente, son vídeos muy chulos, pero tienen más valor que eso, ¿vale? El valor está en que si yo cambio el diseño de la pala por otro distinto, o cambio el diseño del dron por otro distinto, tengo que ser capaz, como ingeniero que somos, de poder medir la diferencia entre el diseño 1 y el diseño 2, ¿vale? Y eso lo puedes hacer de manera muy sencilla con esta clase de herramientas, ¿vale? Otro ejemplo, si va... Upa, estoy yendo para... Este de aquí, ¿vale? Este es otro trabajo que espera, me he pasado. Perdonadme, que esto de los vídeos es más difícil de lo que parece. Este ya ni se reproduce, ¿no? A ver si este es el que quiero. Con la calma. Vale, perfecto. Este de aquí quizás es un poco más descriptivo. Aquí tenemos un coche de alta, bueno, de muy alta gama, es un Bugatti, es un coche que vale más de 1,5 millones de euros, ¿vale? Cuando vas a cierta velocidad, atrás vais a ver como un alerón se empieza a desplegar, más o menos por aquí, ¿vale? Y eso afecta a la carga aerodinámica del coche, en el sentido de que tú cuando vas muy rápido, el coche va a tender a empezar a querer levantarse, a querer volar. Eso lo contrarrestas poniendo un ala al revés, que lo va a empujar hacia abajo. Igual que tienes un ala de un avión que hace que el avión se levante para arriba, si ese mismo ala le das la vuelta y lo pones en un coche, ayuda al coche a pegarse al suelo, ¿vale? Lo interesante aquí
es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Poder medir la carga aerodinámica que está generando esta ala cuando se despliega, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo la variación de la carga aerodinámica que está generando el ala. Como veis aquí va creciendo en sentido negativo porque es una carga hacia abajo, ¿vale? Mientras lo vamos desplegando, y la resistencia aerodinámica que genera, porque ahora de repente tenemos otro objeto más sumergido en un fluido, va a generar una resistencia aerodinámica, y eso también lo medimos, ¿vale? Y eso es muy importante a la hora de poder diseñar y evaluar el coche. Este coche, además, si os fijáis aquí, cuando frenas, el alerón se pone completamente, o se intenta poner casi perpendicular al fluido, para ayudar a frenar el coche, ¿vale? Básicamente es una especie de aerofreno, es un coche de altas prestaciones que pilla 400, ¿vale? Tiene un sistema de frenado muy bueno, pero si de repente pones una placa plana para frenar el coche, se frena aún más, ¿vale? Y todo esto, efectivamente, lo podemos ver y modelar con un programa de este tipo, y otra vez podemos medir las cargas, ver las velocidades sobre el cuerpo. Vais a ver aquí ahora cuando se empieza a desplegar, como esto se pone muy azul, esto significa que hay unas velocidades muy bajas ahí, porque básicamente el fluido no tiene por dónde meterse y choca contra esto como una placa plana. Y si veis aquí los efectos de la estela, ¿vale? Esto es toda la estela turbulenta que estaría soltando este diseño por detrás, ¿vale? Esos son ejemplos aerodinámicos de la modelación de un gas, ¿vale? Lo bueno es que esta tecnología también sirve, si puedo cambiar la diapositiva, para modelar un fluido, en el sentido de lo que vais a ver aquí. Probablemente alguien haya visto este vídeo antes. Este no, el siguiente. Este de aquí. Probablemente hayáis visto esto en TikTok o en Instagram o en YouTube. ¿Alguien lo ha visto antes este vídeo? Vale, pues esto tengo una historia muy divertida con este vídeo. Pero bueno, básicamente os voy a enseñar lo que hace. La historia es que yo tengo un amigo muy cercano en Galicia, ¿vale? Yo soy de un pueblo pues lo tenía que haber dicho antes, en realidad. Soy de un pueblo muy pequeño de La Coruña llamado Coirós, al lado de Betanzos, famoso por las tortillas. Y uno de mis mejores amigos trabajaba en transporte de combustibles. Y un día me dice, joder, Santi, tío, se acaba de sacar el carnet, tuvo que bajar hacia la zona de León con la cisterna, y decía, tío, no veas los meneos que mete esto cuando toma una curva o frena. Básicamente porque cuando tú frenas, todo el combustible se va para adelante. A pesar de que tienen unas mamparas, ¿vale? Tienen unas mamparas que lo vais a ver aquí precisamente para ver cómo el propio líquido, cuando se va para adelante, se puede amortiguar ese efecto de que todo el líquido se va para adelante y el camionero que lleva el camión lo nota, ¿vale? Básicamente, tú frenas, todo el combustible se va para adelante, tú quieres frenar, pero de repente se te desplazan 15.000 litros hacia adelante y te fastidia la frenada, ¿vale? Lo mismo en un paso por curva. Si estás tomando una curva, todo el combustible se te va para un lado y te molesta a la hora de conducir, ¿vale? Y otra vez, con este tipo de tecnologías podemos medir la diferencia entre tener las mamparas para separarlo o no, ¿vale? Y eso afecta obviamente a la distancia de frenado del camión, que básicamente si vas a tener un accidente, 8 metros de diferencia es muy grande, ¿vale? Entonces es un poco lo que yo hago en el día a día. A ver si me aclaro con el puntero y no voy al revés. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y esto lo voy a explicar muy encima porque es absolutamente infumable y hasta desagradable. Y los que están estudiando aeronáutica creo que me lo van a respaldar. Pues básicamente con esto de aquí, ¿vale? Pregunta para los aeronáuticos que estáis en la sala. En cálculo 2 o en mecánica de fluidos os siguen preguntando, por favor, dedúceme las ecuaciones de Navier-Stokes desde cero. ¿Lo siguen haciendo o no? No, de cero. Vale, pues es que nosotros me acuerdo perfectamente, en cálculo 2, ahí hay un antiguo que lo puede corroborar y otro también. Al menos nosotros en la técnica, en cálculo 2, te lo podían decir. O sea, la pregunta de examen casi seguro, ¿vale? Y como podéis ver es interesante. Interesante. Vale, es verdad que está descompuesto en las tres direcciones, pero básicamente esto son unas ecuaciones que definen cómo se va a modelar o cómo se va a mover un fluido. Vale, y vais a decir, pero ¿qué carajo es esto? Si os acordáis de bachillerato, espero que todos lo hayáis cursado, simplemente para hacer un pequeño símil, acordaros de cuarto de la ESO, física, los problemas de tiro parabólico o los problemas de caída libre. Había una ecuación muy sencilla que te decía cuánto va a tardar un objeto en caer, o si tengo un cañón a 45 grados despreciando los efectos del aire, que no hay que hacerlo nunca, pero bueno, despreciando los efectos del aire, tiro con esta con esta velocidad inicial, más o menos puedes saber con una ecuación muy sencilla no te va a caer la bola. Vale, pues esto es obviamente mucho más complicado. ¿Sabéis por qué es mucho más complicado?
habéis visto lo que hacía el NOM, ¿no? ¿Vale? Modelar cómo se comporta un fluido es extremadamente complicado, ¿vale? De hecho, hay una parte, que es la parte de la turbulencia, que es un problema que no está resuelto por la física, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no sabemos por qué funciona, porque a día de hoy los mejores físicos que hemos tenido, Einstein, Newton, o sea, no hay premio Nobel, bueno, perdón, hay algunos premios Nobel que han intentado meterse en el campo de la turbulencia y han fracasado obviamente, ¿vale? O sea, Einstein, hay una frase muy célebre ¿de quién es? De Heisenberg, básicamente, que dijo que cuando se muriera y se encontrara con el de arriba le iba a preguntar dos cosas: ¿por qué relatividad y por qué turbulencia? Y decía que cree que Dios solo va a tener respuesta a la primera, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte caótica de la turbulencia lo hace muy complicado. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tenéis una vela o una cerilla, ¿vale? Fijaros cuando la apagáis, mirad el humo que sale para arriba y mirad cómo se comporta el humo, ¿vale? Lo intentáis apagar dos veces de la misma manera y las dos veces va a haber una diferencia muy grande entre cómo se mueve la estela de humo, básicamente porque habréis tocado medio milímetro más abajo y las condiciones atmosféricas de la primera vez que lo haces a la segunda habrán variado un 0,03% y eso desencadena una serie de procesos caóticos que hace que todo sea muy distinto, ¿vale? Y eso es un problema muy grande en el que tenemos antes. Pero básicamente estas son las ecuaciones que modelan el comportamiento o el movimiento de un fluido, ¿vale? Y esto es lo que hace el ordenador para estimar todo esto que estáis viendo aquí en la pantalla de cómo se va a comportar dicho fluido, ¿vale? ¿Cómo lo hace en realidad? Pues aparte de aplicar estas ecuaciones, tú tienes que decirle al ordenador, le tienes que dar tu diseño por ordenador, ¿vale? Que es esto de aquí, esto es un Fórmula 1. Básicamente, tú, o una especie de transbordador espacial, tú tienes un diseño por ordenador que es una réplica exacta de tu componente de ingeniería real. Puede ser el coche entero, puede ser el transbordador espacial, puede ser una bomba de combustible dentro del coche, lo que sea, tienes que tener una réplica exacta diseñada por ordenador, ¿vale? Y básicamente lo que haces después es hacer una especie de discretización espacial que básicamente es, le tienes que decir al programa por ordenador dónde tiene que resolver las ecuaciones. ¿Vale? Entonces creas esta especie de entretejado de celdas y básicamente en cada punto resuelves este chorizo de ecuaciones aquí. Vale, entonces vas a tener una simulación real de Fórmula 1 para sacar un resultado más o menos preciso, vas a tener 300 millones de celdas, lo cual significa que tienes que resolver estas ecuaciones. La de abajo, si no hay transferencia de calor, la energía no la tienes que resolver. Pero básicamente tienes que resolver las cuatro primeras 300 millones de veces, ¿vale? En cada iteración, que luego explicaré lo que es un poco eso, ¿vale? Y eso un ordenador lo hace mejor que nadie. Esto no se lo puedes decir a una persona porque a la vez 10 ya te va a decir que no quiere trabajar más. Pero un ordenador es capaz de trincar y repetir operaciones de manera muy eficiente continuamente, ¿vale? Y toda esta tecnología apareció en los 70-80, ¿vale? Con NASA, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente explicaros que de ahí es donde venimos, ¿vale? Eso es la ecuación de Navier-Stokes, ¿vale? Yo en particular, y en lo que se especializa mi producto y la gente con la que yo trabajo, es otra ecuación que es la de Lattice-Boltzmann, en honor al físico Ludwig Boltzmann, en la esquina, que es una ecuación un poco más diferente y un poco más asemejante a lo que hace la naturaleza. Nosotros, en vez de tener esas celdas y resolver 5 ecuaciones en paralelo, lo que hacemos es propagamos y colisionamos partículas, ¿vale? Que es muy parecido a cómo se comporta un fluido en la naturaleza. Pensad que ahora mismo aquí hay millones y millones y millones y millones y millones de, efectivamente, como alguien dijo antes, moléculas de aire que están por ahí moviéndose, interactuando los unos entre los otros. Pues nosotros intentamos hacer algo parecido. No cogemos esas 16.000 billones de moléculas que puede haber aquí ahora mismo, porque no es eficiente. Utilizamos una especie de ñapa, que es utilizar la mecánica estadística, que es lo que se especializaba Boltzmann, para sintetizar eso, ¿vale? Sé que suena esto muy, muy raro, pero la diferencia entre hacer eso y hacer lo que se hacía tradicionalmente es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Este vídeo, ¿vale? Es con lo que es el tipo de resultado que sacas con las metodologías un poco más tradicionales, que es la de Navier-Stokes, ¿vale? Si lo veis, básicamente el vídeo está quieto, el fluido está más o menos quieto, pero podemos ver lo que está haciendo, ¿vale? Girando la cámara, y es un poco lo que te da una idea de cómo está trabajando el aire alrededor de un Fórmula 1, ¿vale?
Pero como veis es una imagen muy estática y tiene bastante poco detalle. Si utilizas las ecuaciones con las que trabajo yo, pues sacas algo así, ¿vale? Que quizá, desde mi punto de vista, se asemeja un poco más a lo que puede ser a nivel físico, ¿vale? Y ahí está el valor de lo que yo hago y mi producto, en el sentido de que hace una modelización un poco más real de cómo se comporta un fluido. Y me vais a decir, joder Santi, pero si esto es tan bueno, ¿por qué no se utilizaba antes? ¿Por qué hacen lo otro? Vale, pues esto es mucho más costoso a nivel computacional, tiene una exigencia en cuanto a cálculo y en cuanto al tipo de ordenador que utilizas, muchísimo más grande, ¿vale? ¿Qué nos ha ayudado a nosotros? Que obviamente en los últimos 20 años la capacidad de procesamiento de los ordenadores ha aumentado un montón y te permite hacer este tipo de cosas. Vale, más cosas que os quiero contar y ya cerramos la parte técnica. ¿Qué es lo que yo hago en mi día a día? Y por qué esto un poco me ha permitido trabajar con equipos de Fórmula 1 y otro tipo de empresas. Vale, entonces, en mi empresa y en el equipo en el que yo estoy, ¿vale? Tenemos un montón de programadores, ¿vale? Que son gente tremendamente inteligente. Básicamente los programadores que tenemos son todos doctores ingenieros o doctores en física, ¿vale? Y su tesis doctoral la hicieron alrededor de la ecuación de la Tiroscopio, ¿vale? Entonces esta gente, que es la hostia de inteligente, ¿vale? Y muy particular también, están en una esquina oscura programando y picando código todos los días como animales, ¿vale? Porque es lo que hacen mejor que nadie, ¿vale? Son gente quizá con un perfil un poco más introvertido, pero tremendamente inteligente, ¿vale? Entonces ellos están fabricando el código, ¿vale? Para que nosotros, el resto de la empresa, podamos intentar comercializarlo, ¿vale? Entonces tenemos un equipo de desarrollo, tenemos un equipo de ventas y entre media estoy yo y mi equipo, que es básicamente el equipo de, no sé cómo decirlo, ingeniería de aplicación, metodología, el puente entre I+D, etcétera, etcétera, que es lo que cuento aquí. Entonces yo lo que hago es, básicamente, estos tíos hacen el código, hacen una interfaz gráfica para que se pueda utilizar y ver los resultados. Una interfaz gráfica básicamente es para que cogéis vuestro teléfono, poder operar el teléfono, por debajo hay millones y millones de líneas de código que os permiten hacer cosas, pero hay una interfaz gráfica que os dice ábreme WhatsApp y envíame este mensaje a esta persona, ¿vale? Pues eso es la interfaz gráfica, ¿vale? Entonces tenemos un equipo que hace interfaz gráfica y un equipo que hace la física, toda la parte de la física que se le mete para resolver estas ecuaciones y la modelación de cualquier cosa que queramos hacer, la hacen los físicos, ¿vale? Yo estoy en el medio porque básicamente tenemos un equipo comercial que no tiene por qué ser técnico, no, son ingenieros casi todos, pero son ingenieros de titulación, no de profesión, en el sentido de que no tienen mucha experiencia técnica, y lo que hace mi equipo básicamente es esto de aquí, que le llamamos venta técnica. Venta técnica es lo siguiente: nosotros vamos a un cliente, el equipo comercial va a un cliente y abre una oportunidad para que nosotros podamos intentar vender el código a una empresa de ingeniería. Básicamente, pues no sé, ejemplos que os voy a poner. Un equipo de Fórmula 1 quiere ver cómo se mueve el combustible dentro de su tanque de combustible, porque eso también, metiéndose menos por ahí, va a afectar a la dinámica vehicular del coche y va a afectar al tiempo por vuelta. Al final, un coche de Fórmula 1 lo que tiene que hacer es el tiempo por vuelta más rápido posible, ¿vale? Más o menos, con una serie de condiciones. Entonces, tú para poder vender en un cliente tienes que demostrar por qué tu producto es bueno, ¿vale? Entonces, normalmente el cliente o ya tiene un producto de simulación y tienes que demostrar que el tuyo es mejor, corre más rápido, ofrece unos resultados más precisos, es más barato económicamente, tiene un proceso de utilización mucho más sencillo, y ahí es donde yo técnicamente tengo que demostrar por qué nuestro producto es mejor, ¿vale? Y eso se hace en la parte de benchmarking o proof of concepts. O básicamente lo que te pueden decir es, mira, tenemos este caso, tíralo, o sea, tenemos este ejemplo en el que nos gustaría utilizar en vuestro programa, lo resuelves, me enseñas los resultados y si están bien o me convence lo que estáis haciendo, ya decidiré si lo compro o no, ¿vale? Otra cosa que hacemos es validación contra experimentos físicos. Y me vas a decir, ¿eso qué es? Vale, tú puedes enseñar colorines, ¿vale? Y vídeos muy chulos y eso está muy bien. Pero no deja de ser un software que tiene que modelar el comportamiento de un fluido en un entorno real. Entonces hay experimentos físicos, ¿vale?, que tienen una solución. Básicamente puedes meter un avión en un túnel de viento o un coche en un túnel de viento, o simplemente en condiciones reales sabes qué fuerza está generando y tú tienes que ser capaz con tu producto de clavar esa fuerza que puede estar generando, o ese campo de presiones, o esa estela que se está moviendo y que se va a algún lado. Tú
tú tienes que ser capaz de replicarlo exactamente, porque si no, no eres capaz de modelar correctamente la física. Entonces es otra cosa que tengo que hacer en el día a día. Desarrollo de metodología. Cuando le damos el producto al cliente, el cliente quiere poder utilizarlo inmediatamente. Entonces tenemos que documentar todo lo que hacemos para hacer el producto funcional para su caso y presentárselo a los clientes. Vale, otra cosa es investigación de nuevas aplicaciones. Básicamente, si un cliente nos pregunta que quiere hacer algo que nunca hemos hecho antes, mi equipo y yo tenemos que ver si somos capaces de hacerlo. Vale, normalmente tienes un conocimiento técnico lo suficiente del producto para poder decir de antemano, mira, eso no lo podemos hacer porque es una barbaridad, o no lo podemos hacer porque nos falta física. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, nuestro método para hacer cosas... No sé si estoy quitando el micrófono, ¿no? ¿Me escucháis bien? Creo que sí, el cable en cuanto lo toco se... Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, perdón. Vale, lo que os decía, nuestro código para hacer cosas que vuelan muy rápidas, afortunadamente, no funciona muy bien. Vale, ¿alguien me quiere decir por qué digo la palabra afortunadamente? ¿Algún ingeniero aeronáutico? Cosas rápidas es algo que vuela en superior a la velocidad del sonido. Si el coche va por encima del sonido tiene un problema. ¿El qué? Si el coche va por encima del sonido tiene un problema. Pero no solo hacemos coches, hacemos cosas de aeronáutica, o sea, nosotros podemos modelar cualquier fluido, da igual la aplicación. Puede ser aeronáutica, puede ser la sangre de tu cuerpo humano, hemos trabajado con muchas farmacéuticas, por ejemplo, puede ser un barco de la Copa América, puede ser cualquier cosa que está sumergido en un fluido, lo podemos modelar. El tema de compresibilidad, bueno. Sí, pero ¿qué aplicaciones tienen normalmente las cosas que van por encima de la velocidad del sonido? Mitad. Efectivamente, nunca suele ser algo que vaya a generar algún bien al mundo, ¿vale? Las balas, por ejemplo, suelen estar o muy cerca de la velocidad del sonido o por encima de la velocidad del sonido. Quien dice balas dice misiles, quien dice misiles dice cazas de combate, e incluso la imagen que tenéis ahí del transbordador espacial, ¿vale? Algo que vuelve del espacio hacia adentro va muy, muy rápido, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros eso nos cuesta mucho modelarlo porque efectivamente hay unas condiciones supersónicas de flujo compresible que son un poco complicadas de pillar con nuestro método. Ningún método es perfecto y nuestro talón de Aquiles quizá es ese, lo cual a mí me viene muy bien porque no me gusta trabajar obviamente en proyectos explícitamente militares. Una cosa es trabajar para Airbus en aviones de transporte militar, que estás llevando soldados de A y B, y podríamos tener un debate muy largo si eso es malo o no, pero el avión tiene una capacidad de hacer misiones humanitarias que para mí no contrarresta, y otra cosa es hacerlo ahora, que sabes que eso va a acabar probablemente en algún sitio malo, o un misil que va a acabar sobre cualquier parte del mundo algún día, pues no es lo más agradable que hacer. Vale, y afortunadamente lo hacemos mal y no lo hacemos. Pero, efectivamente, cuando me llama un cliente diciendo queremos hacer algo que va muy rápido, ya me tengo que cortar la línea diciendo, mira, nosotros para eso no funcionamos bien. Y se lo digo de antemano porque si intentamos hacer el caso, vamos a hacer resultados malos y no va a ir a ningún lado. Yo pierdo mi tiempo y hago perder el tiempo del cliente. Vale, entonces básicamente lo que hacemos es, somos un puente entre desarrollo y ventas para poder vender el producto. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, que me peleo mucho con esto, ¿eh? A ver si así va. Vale. Entonces, las validaciones que os decía. Bueno, justo este es un ejemplo que no es lo más... no está volando supersónico, ¿vale? Pero básicamente lo veis aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de la validación cualitativa y cuantitativa. Cuando os digo cuantitativa, es básicamente tenemos un resultado numérico contra el que tenemos que correlar, ¿vale? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es, esto es la carga aerodinámica que genera el avión para volar, ¿vale? Y la inclinación del avión. Entonces el avión cuanto más inclinas, más carga te puede empezar a generar hasta que de repente está demasiado inclinado, el aire no se puede agarrar a él y se cae para abajo. Eso se llama entrada en pérdida, que lo estáis viendo aquí. Particularmente un caza de combate, como tiene que hacer maniobras muy, muy fuertes por si tiene a alguien persiguiéndole o le acaban de meter un misilazo, es capaz de aguantar unos ángulos de ataque para estas maniobras muy grandes, básicamente por lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto es el avión haciendo una maniobra a alto ángulo de ataque y como veis nuestro código predice perfectamente por dónde salen los vórtices estos que ayudan a que el aire, por lo menos en el ala, se quede bien pegado para que el avión pueda moverse, ¿vale? Y eso lo pillamos perfectamente. Entonces, para convencer a General Dynamics de que utilice nuestro código para maniobras, nos dieron la geometría del avión, lo enchufamos al programa, corremos la simulación del avión haciendo algún tipo de maniobra definida por ellos y tienes que intentar clavar todos los puntos, ¿vale? Esto es una correlación muy, muy buena y muy difícil de hacer y más o menos clavamos todos los puntos. Hay zonas en las que no es perfecto, ¿vale? Porque, otra vez, esto es un programa por ordenador que intenta modelar y simular lo que está ocurriendo, ¿vale?
Otro ejemplo. Esto es cualitativo. Esto es algo que estoy haciendo ahora para BMW. ¿Vale? BMW quiere utilizar nuestro producto para la lubricación de las cajas de cambios de los coches. ¿Vale? Es importante que las cajas de cambios de los coches aguanten una barbaridad de kilómetros y más ahora con los motores eléctricos. ¿Vale? Básicamente BMW tiene un experimento muy sencillo, que es esto de aquí. Tienen dos engranajes, ¿vale? Los hacen girar a 200 RPMs, ¿vale? Y no lo podéis ver bien porque la imagen que nos dieron no es muy buena. Básicamente esto cuando se pone a girar, ¿vale? Hay un tubito aquí por el que se tiene que meter el aceite y veis aquí una pequeña medición, hay una regla, ¿vale? Tienes que medir exactamente cuánto líquido o cuánta columna, la altura de la columna de aceite que se va a meter aquí dentro, ¿vale? Y como veis aquí, en el experimento, yo creo que lo medí, creo que medio centímetro por encima, que eso para menudo les parece la hostia de preciso y es lo suficientemente bueno para ellos y ojalá nos compren un par de meses o semanas. Vale, perdón, voy a coger un poco de agua, que llevo mucho tiempo hablando. Vale, este es otro ejemplo y este es muy ilustrativo. Vale, este es un ejemplo público que se suele hacer para intentar ver si tu código funciona bien. Esto es un coche que tiene tres geometrías distintas para la parte trasera, ¿vale? Y básicamente lo que tienes que hacer es predecir correctamente la fuerza de resistencia aerodinámica en cada modelo, y lo interesante aquí, y otra vez aquí es donde está la potencia de una herramienta de este tipo, es poder evaluar qué diseño A, B o C es el mejor en cuanto a predecir poca resistencia aerodinámica, y lo veis aquí, ¿vale? Entonces básicamente esto lo han corrido un experimento para medir la aerodinámica, que te da este número de aquí, ¿vale? Nosotros sacamos este número y tenemos un error de un 1, un 14% en este caso, 0,92 en este y 1,38, ¿vale? Lo importante, aparte de clavar el número, es pillar correctamente la diferencia entre cada diseño, ¿vale? Porque eso es lo que busca un ingeniero, saber si el diseño A es mejor o peor que el diseño B, ¿vale? Y esto os lo cuento por lo que os voy a decir ahora, que es para qué vale esto en Fórmula 1. A ver si tengo aquí las notas. A ver. Vale. Esto de aquí. Miradlo. Está muy chulo. Esto es Max Verstappen yendo, haciendo lo que hacen mejor que nadie, que es ir a toda hostia, en el circuito de Silverstone. ¿Vale? El vídeo me encanta, es el mejor vídeo que hay para mí en cuanto a aerodinámica de Fórmula 1, por una razón muy sencilla, que es que la pista está mojada y hay un dron siguiéndole, ¿vale? Con la pista mojada, el vaporcillo de agua que se levanta permite visualizar perfectamente qué está haciendo el aire y la aerodinámica alrededor del coche. Pregunta que os tengo que hacer. Este coche de Fórmula 1, olvidaros que la pista está mojada, no me digáis está corriendo en una pista mojada. ¿A qué fluidos está sometido este coche ahora mismo? ¿O qué fluidos os vienen en mente en cuanto a lo que está haciendo el coche de Fórmula 1 ahora mismo? ¿Qué está haciendo el coche? Está yendo a toda hostia por el aire, ¿no? Entonces la primera cosa que tenemos es interacción del coche con el aire, aerodinámica. Más cosas. Lo del combustible que has dicho antes. Efectivamente, tiene un sistema de combustible que, si Dios quiere, está inyectando gasolina a alta presión dentro de una cámara de combustión. Más cosas. Hidráulico. Perfecto. Hay un montón de sistemas hidráulicos que trabajan a presiones con un fluido hidráulico, probablemente algún fluido parecido al aceite, que también lo podríamos modelar con nuestro programa. Más ejemplos. Calor. Vale, toda la parte del calor. Hay aire entrando en los conductos de frenos. Los frenos están a 700, 800, 900 grados, probablemente un poco menos, porque esto es un día lluvioso en Inglaterra, en Silverstone. La propia agua que se te mete en el conducto ayuda a que se refrigere un poco más rápido. Pero sí. Temas de lluvia. ¿Qué puede estar haciendo la lluvia al coche? Metiéndose. Este lleva ahora mismo unos neumáticos, cuando llueve, tú tienes que cambiarlo, habréis visto, cuando llueve en Fórmula 1 cambian los neumáticos, ¿vale? Pasan de llevar los neumáticos súper lisos a unos neumáticos que se parecen más a lo que puede tener un coche que tiene un dibujo, ¿vale? El agua se está colando entre el dibujo del neumático y el neumático lo que tiene que hacer es evacuar esa cantidad de agua lo antes posible, que hemos trabajado con Pirelli precisamente para hacer esto, ¿vale? Porque no quieres que la superficie de contacto entre la rueda y la pista sea una película de agua. Quieres que esté lo más seco posible porque si no el coche no agarra, ¿vale?
Pregunta que os tengo que hacer. ¿Alguien sabe, alguien se quiere mojar, o mejor dicho en este caso, qué creéis que tiene que hacer un Fórmula 1 cuando está corriendo? ¿Cuál es quizá el principal objetivo de diseño que tiene todo el equipo en cuanto a el coche por circuito? Esto es una pregunta que hago a los chicos de máster en la segunda o tercera clase. Nadie es capaz de clavármela. Me lo hicieron a mí en Oxford, también en la segunda o tercera clase, y es muy evidente. Bueno, perdón, muy interesante. No es nada evidente. ¿Que no salga volando? No debería de volar si es un coche, pero efectivamente, quizá todo lo contrario. No, lo que queremos es que se pegue lo más al suelo posible, ¿vale? Lo que os dije antes. Efectivamente, si se pega al suelo, el coche va a estar traccionando mejor. Y va un poco por esa línea. ¿Alguien se quiere...? Que no pierda el control, ¿no? Que no pierda el control, ¿vale? Para que el coche vaya muy rápido, ¿qué tiene que hacer? Porque tú al final quieres que tu coche sea mejor que el de... Habéis visto, sí, los que estáis viendo la Fórmula 1 este año, Russell y... No hay campeonato de Fórmula 1 este año, ¿no? O sea, ya os lo dejo adelante. Va a ganar o Russell o... Bueno, salvo que cambia algo mucho, pero... Vale, lo que tienen que hacer es intentar conseguir que el coche acelere lo más posible en todas las direcciones. Es decir, ¿cómo que acelera en todas las direcciones? ¿Sabéis lo que son las fuerzas G? ¿Vale? Pues es algo que va en función de la aceleración. Se utiliza la G como medida de referencia porque es la gravedad en la Tierra. Básicamente, que el coche acelere en todas las direcciones lo más posible significa que cuando el piloto aprieta el acelerador, el coche salga lo más rápido posible y pilla la mayor cantidad de velocidad lo antes posible, y eso se hace con un motor muy bueno, y también porque el neumático es capaz de desplegar toda esa potencia contra el asfalto, ¿vale? Entonces tú quieres que tu coche acelere muchísimo en línea recta, tanto en esa dirección como en la otra, ¿vale? ¿Por qué me refiero a la otra? La frenada, ¿vale? Tú cuanto más tarde frenes a la entrada de la curva, es una ventaja competitiva que tienes contra el piloto que va a tu lado. Si frenas más tarde, le vas a poder adelantar. Si él entrando en esta curva tiene que frenar 30 metros antes que tú, le pasas por la derecha o la izquierda y ya adelantas, ¿vale? Entonces es aceleraciones longitudinales y también laterales, en el sentido de, aquí tomando la curva, ¿vale? Se están produciendo unas Gs hacia la salida de la curva. Cuanto mayor sea esa G, más rápido significa, por fuerza centrípeta, que el coche puede estar tomando la curva, ¿vale? Entonces, si tienes un coche que toma la curva de manera muy rápida, o adelantas a tu contrincante en curva, o sales de la curva con más velocidad y la vas a adelantar en la recta, ¿vale? Pues efectivamente hay un montón de cosas de fluidos que están ocurriendo, tanto en refrigeración, el motor mínimamente. El motor funciona con gasolina y con emisión de aire, efectivamente, ¿vale? Toda la parte de la toma de emisión, la combustión dentro de la cámara de combustión, todo eso se puede modelar también con nuestras herramientas. Vale, ¿alguien sabe cómo se diseña y desarrolla en Fórmula 1? Y en general en ingeniería, pero sobre todo, bueno, quizá como la Fórmula 1 es la excelencia en cuanto a ingeniería, en mi opinión, ¿alguien quiere decirme cómo se desarrolla? ¿Sí? Primero diseñas una maqueta en miniaturas a como quieres, o sea, según los cálculos que más o menos incluyes que van a ir bien, haces una pequeña maqueta, lo pruebas y si va bien ya haces el coche. Me gusta, muy, o sea, casi perfecto. Vale, es un poco lo que os dije antes, ¿vale? Tú empiezas la temporada con un boceto o con una idea de cómo va a ser tu coche, ¿vale? Y tienes un equipo de 500.000 personas, perdón, entre 500 y 1.000 personas, dependiendo del equipo que seas, que están haciendo efectivamente lo que acaban de decir ahí, intentando mejorar el coche en cada carrera, ¿vale? ¿Cómo se mejora el coche en cada carrera? Con lo que os dije antes, diseño A mejor que diseño B, diseño C mejor que diseño B, diseño D mejor que diseño A, perdón, peor que diseño A, descartamos diseño D. Entonces tenemos que saber si lo que estamos desarrollando funciona bien o no. Particularmente en aerodinámica los pasos son los siguientes, ¿vale? Normalmente lo que sueles hacer es diseñas por ordenador, simulas y si eso va bien te pones a fabricar. ¿Alguien sabe por qué se hace así? Efectivamente, más barato y más ágil, en el sentido de que, joder, imagínate si cada vez que tienes una idea buena tienes que fabricarlo. Y tú eres ingeniero, o sea, tú eres ingeniero de diseño o de desarrollo, aerodinámico, estructural, de motores, lo que sea. Imagínate si cada vez que quieres hacer algo
tienes que cogerte a un operario y decirle, oye, José Luis, Mari Carmen, fabrícame la pieza. Hostia, pues tiene que poner a fabricarla, le tienes que dar los planos, tal, no sé qué. Eso es muy, muy lento, ¿vale? Entonces lo que se hace es, se hace de manera virtual, se diseña, se modela, se simula, y si ves que promete lo que estás haciendo, como decíamos ahí, se monta en una maqueta, ¿vale? Particularmente en aerodinámica, lo que se hace es, se estudia en una maqueta en un túnel de viento, ¿vale? Una maqueta en un túnel de viento no es el coche real, es una maqueta, es una réplica exacta en la que vas incluyendo todos tus diseños y lo modelas en una especie de aparato que lo que hace es, en vez de Mahoma y la meca va a Mahoma, no está el coche circulando en una pista, pero para que tenga viento a 200 por hora, soplas viento a 200 por hora en un entorno controlado en un túnel contra el coche y ahí ves si funciona bien o no, ¿vale? Eso es el paso 2. Paso 3, ¿cuál es? Si funciona bien, ¿qué hacemos? Efectivamente, si funciona bien, lo fabricamos ya en real y si Dios quiere en la siguiente carrera nos lo montan, ¿vale? Lo montan en el coche y hay otra verificación, que es a ver si cuando el coche entero está funcionando, eso sigue funcionando bien, ¿vale? Eso sería lo que es un ensayo en pista. Entonces, cuando pasas de túnel de viento, el siguiente paso es... A ver si lo he hecho bien. No, no lo he hecho bien. Este de aquí, que es ya montarlo en el coche, ¿vale? Es decir, ¿qué es esto de aquí? Bueno, normalmente cuando montas algo en el coche intentas ver si está funcionando bien. Estos cacharros de aquí son sondas de presión que se colocan en distintas zonas del coche para ver lo que está haciendo el aire a la salida del componente, o directamente, esto no está muy bien visto porque esto si lo haces todos los equipos ven cómo están trabajando los componentes, pintas el coche con algún tipo de fluido de colorante con parafina, ¿vale? Y cuando el coche está circulando puedes ver un poco a nivel superficial lo que podría estar haciendo el aire, ¿vale? Entonces eso es lo que se utiliza, eso es lo que se hace en Fórmula 1 para desarrollar a nivel aerodinámico un coche, ¿vale? Y otra vez ahí es donde entraría nuestra tecnología, ¿vale? Justo aquí estamos viendo la parte de ensayo virtual de cómo puede estar el coche. El coche que os enseñé antes cuando os comparé la metodología tradicional contra la nuestra. Esto es lo que está haciendo el aire a nivel superficial sobre el coche, ¿vale? Básicamente, para que os enteréis, esto es, estamos coloreando el coche con la presión que puede estar apareciendo, ¿vale? Con la presión que está ejerciendo el aire sobre el coche. Rojo es alta presión, azul es baja presión. Estamos viendo el coche desde arriba, el coche desde abajo y el coche de frente, ¿vale? ¿Me podéis decir un poco qué es lo que deberíamos de buscar aerodinámicamente en un coche de Fórmula 1 en cuanto a colorines? Abajo azul, arriba naranja. Abajo azul, arriba naranja, perfecto. Efectivamente, lo que queremos es altas presiones arriba que empujen el coche contra el suelo y bajas presiones en las partes de abajo que chupen el coche contra el suelo, ¿vale? Un efecto de aspiradora. Esto los aeronáuticos lo saben bien, pero si no sabéis, si queréis saber un poco por qué volamos, no volamos porque choca aire contra el ala y la presión de ese aire lo levanta para arriba, ¿no? Lo que ocurre es, en un avión hay menos presión en la parte superior del ala y eso arrastra, chupa el avión hacia arriba. Y además tenemos la suerte que en la parte de abajo lo empujamos. Entonces, tenemos dos fuerzas, la de abajo que lo empuja hacia arriba y la de arriba que lo tira hacia arriba. Y eso es lo que hace más o menos un avión volar. En un Fórmula 1 es exactamente al revés. No queremos que el coche vuele, queremos que se pegue contra el asfalto precisamente para conseguir esas aceleraciones en cuanto a frenada, aceleración del motor y paso por curva. ¿Vale? Y un poco una labor comercial de lo bien que hacemos las cosas, es mucho más fácil ver en una simulación lo que está ocurriendo que en el túnel de viento o en el coche en el mundo real. ¿Por qué? Porque tienes acceso a poder parar la simulación, ver lo que está haciendo y iterar de manera muy rápida en cuanto a tus diseños. Y ahí está el valor un poco de lo que hacemos en el día a día. Y gracias a esto yo he podido trabajar con varios equipos de Fórmula 1. Madre mía. Vale, si podéis... ¿Estáis grabando? Esto está...